Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, aquí estamos en su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Se presenta ante ustedes el licenciado Fernando José Pacheco Valcourt y siempre es un placer compartir con ustedes en este espacio donde ustedes se dan cita. Nosotros le traemos información de primera y sobre todas las cosas pretendemos que con esta información usted pueda día a día mejorar su calidad de vida y tener esas herramientas para enfrentar todas las situaciones que se nos presentan, con esa esperanza de que todo tiene una solución. Y hoy tengo el gran privilegio de contar con grandes personas aquí, estudiantes, profesionales, que se trata de Alejandra Bari. Alejandra, ¿cómo estás? Preséntate. Me encuentro muy bien el día de hoy. Soy estudiante de Derecho, me encuentro ahora mismo en el 3er año, ya a punto de graduarme. Excelente. Eso va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Eso es correcto. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Alejandra, ¿de dónde eres? Soy de Guaynabo. Muy bien, de Guaynabo City. Uh-huh. Excelente, gracias por acompañarnos. Y tenemos por ahí a Yoli Mercado, Yolianis, alias Yoli, como le decimos de cariño. Yoli, ¿cómo estás? Todo bien, gracias por la invitación. Yoli, ¿de dónde tú eres? De Bayamón. De Bayamón, el pueblo de... El Chicharrón. Ah, sí. Muy bien. Pues gracias por acompañarnos, Yoli. Ella es estudiante ya en tu año. 3er año. En tu 3er año, estudiante de Derecho. Gracias por estar aquí, debo decir. Y tenemos también a Valeria Acevedo Carrasquillo. Valeria, ¿cómo estás? Estoy bien. Gracias por la invitación. ¿Y de dónde eres, Valeria? De San Germán, la ciudad de las Lomas. Ah, María, San Germán, qué rico. Pues sí. Gracias por darte cita aquí en este espacio. Y miren, mi gente, vamos a estar hablando de un tema muy importante, muy pertinente en este tiempo. Correcto. Y es el impacto social de la temporada de huracanes. Es un tema que yo creo que cuando se menciona, tal vez nos puede dar un poquito de palpitación o nos sube un poquito la presión, porque como estábamos hablando tras bastidores, siempre hay algún tipo de situación o trauma que tal vez sufrimos en algún momento por la situación de los huracanes y lamentablemente por la falta de respuesta efectiva del gobierno y de la sociedad como tal, ¿no? Y eso ha lacerado mucho la fibra social. Hay muchos traumas que todavía no se han superado. Siempre que llega la época vemos como de momento viene una tormenta por allá saliendo del África o una onda tropical y todo el mundo está en la fila, todo el mundo corriendo, gasolina, potería, etcétera, y se paraliza casi, los comercios se paralizan en el sentido de tan llenos que están, explotados, como lo dicen por ahí. Así que es un tema importante que tenemos que enfrentarlo y discutirlo responsablemente y sosegadamente. Antes de entrar de lleno al tema, yo tengo que saludar a Alondra Bermúdez. No se me puede pasar, así que, Alondra, ¿cómo estás? Bien, licenciado. Saludos a toda la radio audiencia y a las personas que tenemos aquí que nos acompañan hoy en el estudio. Gracias, Alondra. Alondra está en los estudios haciendo la magia. Así que ella siempre es la que mantiene este programa también fluyendo de una manera muy excelente. Me gustaría que nos hablaras un poquito de ti, Valeria, en el sentido de que me mencionaba fuera del aire que tienes unas grandes experiencias como profesora, como terapeuta, ¿cierto? Así que hablarle al público un poquito de eso. Sí, yo te escuchaba y decía, bueno, Fernando es casi ya terapeuta, hablando del término como trauma, que los vamos a estar discutiendo más adelante. Pues sí, en efecto, Fernando, mi carrera la he desarrollado como terapeuta, llevo ya más de 10 años, dedicándome al servicio directo de salud mental. Desde el 2021 cuento con práctica privada, ¿verdad?, en el pueblo de Sabana Grande. Y allí básicamente atiendo, ¿verdad?, la población de adultos o adolescentes, envejecientes. Niños y niñas no es la población que más al momento estoy atendiendo. Luego, ¿verdad?, también he estado colaborando con la Universidad de Puerto Rico. Estuve bastante tiempo como terapeuta y como profesora.
y pues al momento me encuentro destacada en la Universidad Ana Geméndez como profesora, es decir, como facultad regular. Pero en términos de salud mental, tengo, digamos, ¿verdad?, bastante experiencia trabajando con trauma generacional, con trauma histórico. Así que eso es lo que un poquito quisiera recoger en nuestra conversación de la tarde de hoy. Trauma generacional y trauma histórico. ¿Podemos empezar a hablar un poquito de eso? Claro, porque mira cómo tú comenzaste, ¿verdad?, tu línea diciendo ya cuando anuncian en África, ya hay una movilización a los supermercados. Eso es una respuesta a trauma, ¿verdad? Y no lo vemos de esa forma. Incluso hasta, como yo te comentaba ahorita, tras bastidores, en las redes sociales o en las conversaciones cotidianas, lo vemos hasta como un chiste. Ay, ya empezó la gente al supermercado y que la gente está brutal. Bueno, lo que pasa es que esto es una respuesta natural del trauma. Debemos recordar que en el 2017, ¿verdad?, hace ya 8 años, disculpen, nosotros tuvimos 2 huracanes, porque no fue uno solo, fue Irma y fue María. Claro, siendo María el huracán que más, ¿verdad?, más devastación provocó. Así que ¿y por qué te lo digo generacional? Porque evidentemente también, y tú ¿verdad?, como profesor lo debes ver en esta generación de estudiantes, que tenemos un recuerdo activo de lo que fue el huracán María. Cierto. Yo, por ejemplo, no sé las compañeras si se acuerdan del huracán George. Yo no recuerdo mucho de George. La verdad, Valeria. No vamos a hablar aquí, ¿verdad? Yo recuerdo leve. Bueno, pues exacto, aquí todos y todas recordamos a George de forma leve, pero me dicen, ¿verdad?, me cuentan que igual también provocó mucha devastación en la isla, pero no es sino, ¿verdad?, este interés de mi parte como profesional de ayuda, pues viene a raíz del huracán María, debo ser honesta, ¿verdad?, porque es parte de mi generación y es parte de lo que he continuado viendo los efectos del fenómeno. Es que yo también he notado que el huracán María ha sido completamente histórico, o sea, cambió la manera de pensar de tantas personas, de cómo reaccionar. Correcto. Yo no veo lo mismo cuando hablan de George, ni de los demás. No. Todo es María y los recuerdan todos los años. Correcto. Pero no veo la misma respuesta hacia los demás. Y incluso, y qué bueno que traes ese punto, porque ni siquiera nuestra familia, por ejemplo, mis abuelos no me hablaban de George, es verdad, como me hablan de María. O de Hugo. Para Hugo fue antes de María o de George, no sé. No, sí. Hugo fue mucho antes. Pues yo no, de Hugo. Fue para el tiempo de nuestros padres. Sí, en el 89. Sí. Ah, ok, para el tiempo de nuestros padres, Claro, exacto. claro. Sí. Sí, pero es verdad, tiene un buen punto ahí. Así es. Y entonces yo quisiera, y ya aterrizando un poquito este tema, y me gustaría que le explicaras a mayor profundidad al público por qué es importante hablar de este impacto social de la temporada de huracanes en Puerto Rico. ¿Cuál es la mayor importancia? Ya has ido introduciendo el tema, pero como mencionábamos ahorita en una conversación, es algo que hay que visibilizar. Correcto. No podemos estar todo el tiempo cuando comienza la temporada de huracanes y de momento cuando se acaba, estando a un estrés. Yo me atrevería a decir que aunque no lo reconozcamos, como que el volumen de estrés nos sube un poquito más en esta temporada. Correcto, sí, ¿no? Sí, totalmente. Y cuando buscamos la temporada, que todavía aún estamos, yo hubiera querido pensar que no, pero la temporada empezó el 1 de junio y acaba el 30 de noviembre, así que nos queda todavía básicamente 2 meses, ¿verdad?, donde estamos sujetos, ¿verdad?, y sujetas como país a enfrentar una... ¿verdad? Dios no lo quiera, pues un evento atmosférico. ¿Tú sabes que yo he notado? Perdona que te interrumpa. No te preocupes. Pero yo he percibido que la gente cada vez más como que quieren acercar más las Navidades. He visto gente que ya ahora, ¿Ya comenzaron? en octubre, Sí. comenzaron. Y gente que me habla natural, sí, ya saqué las cosas, tengo por dentro decorado. Y en parte me parece, claro, las Navidades es una época tan hermosa como regla general, ¿no? Claro. Que me parece que tal vez es como que esta dinámica de tratar de salir corriendo
de esta temporada que todavía nos queda de huracanes y agarrar la próxima temporada, Claro. que la identificamos con recuerdos gratos, alegrías, Sí, con esa etcétera. nostalgia. Yo no la anclaría solamente a un fenómeno en particular, como la temporada de huracanes, porque fíjate que también acuérdate que tuvimos la pandemia. Claro, Entonces muchos hubo, estresores. sí, y fuimos la jurisdicción, ¿verdad?, que más tiempo estuvo, o de las más que estuvo bajo, ¿verdad?, un lockdown, gracias. Así que yo por lo menos he visto, y no sé las compañeras, y tú, si en mi urbanización, vecinos que decoraban en un mismo diciembre, ya luego de la pandemia, ¿verdad?, que ya pudimos un poco socializar más, pues empezaron a decorar ya desde finales de octubre, ¿verdad? Así que hay una acumulación de factores Sí. por la cual nosotros y nosotras como puertorriqueños y puertorriqueñas queremos tener un respiro. Entonces las Navidades, ciertamente, aunque es una época nostálgica, porque obviamente si hubo, bueno, esto es otro programa, pero no, ¿verdad?, lo típico, lo que vemos es alegría, un buen clima, el aspecto de la socialización, donde tenemos entonces vacaciones, Regalos, sorpresas. correcto, los que tenemos hijos, pues, ¿verdad? Por lo menos yo que soy mamá, pues revivo la parte mágica, digamos, de la Claro. Navidad. Así que Es sí. una renovación. Correcto. Desde el Pero punto de una vista cristiano, una renovación espiritual, Correcto. una renovación también social, correcto, una y una renovación necesidad, una una necesidad. Y eso, pero esa observación que tú traes a la conversación es muy cierta, o sea, es la necesidad del ser humano, porque recuerda que nosotros los seres necesidad de humanos, sosiego. sí, lo necesitamos, nosotros, ¿verdad? Como seres humanos es parte inherente de nosotros. Entonces, cuando llevamos ya tanto tiempo, ¿verdad?, viviendo en crisis tras crisis, porque fíjense que estuvo María, y luego pasaron unos años y vino el terremoto, y luego del terremoto pues vino la pandemia. Entonces todavía no nos habíamos recuperado de María cuando ya teníamos 2 crisis, ¿verdad?, con nosotros. Y a eso añadiéndole a las crisis que nosotros mismos provocamos. Correcto. Porque yo creo que también hay cosas que no podemos controlar, pero hay muchas otras que sí. Y nos exigimos a veces tanto y tanto y tanto basado en unos criterios sociales o un constructo social, que terminamos entonces añadiéndole más peso a las crisis que naturalmente van a ocurrir en cualquier lugar del mundo, y terminamos en lugares muy oscuros. Pero Sí. yo lo veo más como un agarre de vamos a apagar un poquito la ansiedad que tenemos, de este miedo, porque normalmente los huracanes empiezan a finales de septiembre, principios de octubre, y ahora es que ya se empieza a sentir esa musiquita navideña. Pues yo lo Correcto. veo más como que, ok, tenemos ansiedad, pues vamos a pasar Vamos a la bajarle página. dos. Sí. Y vamos a poner la musiquita ya de Navidad. So, yo entiendo Hay que esto- hacerlo, no Sí. es un pecado poner música No, navideña. No, el bombazo navideño 2 aquí, ¿verdad? Sin querer wow. promocionar aquí nada, pero pues Eso ya salió saben. como para el 1989, por ahí más o menos. Pues no sé. Yo lo escuché ese después. sí. Ah, bien. Sí. Pues mira, qué bueno que nos reímos, ¿no? Un tema difícil, pero es importante reírnos y sacar esos espacios, sobre todo en el mundo profesional, en el mundo académico, donde estamos todo el tiempo, pues teniendo que cumplir deadlines, Yeah. teniendo que hacer tantas cosas diariamente, y nuestra agenda a veces nos da. En cuanto a la importancia del impacto social, quisiera que me hablaras un poquito de cómo transforma esta dinámica de la temporada de huracanes, la salud, lo que es la seguridad, el empleo, la educación. Si pudieses abundar un poquito más sobre eso en cuanto a esos efectos en la vida diaria. Nosotros somos ¿verdad?, seres humanos que vivimos en un sistema, ¿verdad? Y no podemos alejarnos de esa realidad. No vivimos en un cuartito aparte, ¿verdad? Vivimos en un colectivo, somos parte de un sistema. Así que cuando ocurren este tipo de crisis, ¿verdad?, o de fenómenos, altera varios niveles. Yo te comentaba ahorita, por ejemplo, que la economía es uno de los niveles, ¿verdad?, que se afecta también, y cuando la economía se afecta en una familia puede ser un determinante crucial, ¿verdad?, para exacerbar síntomas de ansiedad, de depresión, incluso hasta problemas matrimoniales, ¿verdad? Podemos ver que la tasa de divorcio aumenta, ¿verdad? Es como, yo le digo, un efecto bola de nieve. Afecta también en términos, por ejemplo, yo, ¿verdad?, no sé, en el caso de las personas que nos están
están escuchando, pero voy a hablar en el caso mío, con mi nena, ella simplemente escucha el ruido y ella tiene 10 años, o sea que cuando ocurrió María, ella era una bebé realmente, pero ella todavía tiene en este inconsciente el ruido de la planta eléctrica, así que para ella, cuando un vecino prende la planta eléctrica, es como un trigger, o cuando hay un bajón de luz, por ejemplo, no se tiene que ir la luz, pero cuando hay un bajón de luz, ya ella como que se asusta, entonces sale corriendo a donde mí, porque ella tiene ella lo vivió, claro, ella lo vivió, una infante, pero con memoria, ¿verdad? Porque hay una memoria ahí inconsciente, entonces nosotros respondemos a esas memorias inconscientes de nuestros primeros 5 años, así que afecta, ¿verdad? En un sinnúmero de niveles, ¿verdad? Y de áreas en nuestra vida. La parte también, por ejemplo, de llegar a nuestros trabajos, porque vamos, ¿sabes? Si se inundó la carretera, pues cómo llegamos a nuestro trabajo, cómo llegamos a la universidad, que como tú bien comentabas, queremos cumplir. Pero sin embargo, cuando ocurren este tipo de fenómenos, pues es difícil. Sí. Yoli, cuéntanos. Quería aportar que ese aspecto es bastante importante. Yo soy esposa militar y cuando pasó lo de María, activan los primeros respondedores. Claro. Y en ese caso, pues nosotros vivíamos en ese momento en Tobaja y todo se inundó. Una zona que no se inundaba, correcto, que nosotros estábamos tranquilos, se inundó todo. O sea, la casa se perdió. Y nosotros estuvimos todo ese año mudándonos de casa en casa y era difícil porque muchas veces mi esposo se tenía que montar a ayudar a otras familias y nosotros como familia estábamos destrozados. Sí. Y él salir a buscar gasolina para darnos ese apoyo, escuchar la planta, él la prendía y se iba, era muy difícil. Yoli, gracias por compartir esa experiencia, ¿verdad? Y tener la confianza de traerla. Yo soy first responder, ¿verdad? Como primera respondedora. Y a mí me pasó también donde tuve que dejar a mi nena, ¿verdad? A mi casa, trabajar con mis emociones también, porque recuerden que María, pues no había precedente. Así que yo estaba, al igual que el país entero, preguntándome qué está pasando, sin comunicación y sin nada, pero a mí al otro día me activaron para los refugios, para dar terapia, ¿verdad? Y para, obviamente, ¿verdad?, ayudar en la movilización de la ciudadanía. Así que es difícil, tanto es difícil para las familias como nosotros, como primeros respondedores, porque queremos ayudar, queremos servir a nuestro país de una forma íntegra y humilde. Sin embargo, también yo quería quedarme con Isabel, ¿verdad? Claro, con mi nena. Así que, claro. Así que era esta dicotomía, ¿verdad? De qué rol, ¿verdad? Cómo balanceo los roles de la vida. Muy bien. Y en cuanto a ese particular, ya mismito vamos para la pausa, pero quisiera ir introduciendo el tema de qué poblaciones, según tu experiencia, han resultado y resultan más afectadas por esta situación de los huracanes. Correcto. Pues lo dejamos aquí o te doy algunas palabras clave. Todavía nos quedan 2 minutitos. No debe ser sorpresa para nuestra audiencia, ni para nosotras, ni para Fernando, que la población de envejecientes, ¿verdad? Nuestros viejos, nuestras viejas, que es el término correcto a utilizar, son de las personas más vulnerables. Los niños, las niñas. ¿Por qué? Porque no entienden los procesos. Entonces, están rodeados de adultos y adultas que también tienen miedo. Entonces, están tratando de gestionar la emoción, a la misma vez que también tratando de ejercer el rol de padre y madre, de prender la planta, de echar gasolina, comprar comida, pero ese niño no está entendiendo todo lo que está pasando. Así que las personas con diversidad funcional, las personas que están encamadas, que dependen de la electricidad, y sabemos que nosotros estamos, diría yo que, bueno, desde antes de María, pero luego de María estamos mucho más vulnerables en términos de nuestro sistema eléctrico, donde no se ha recuperado, no nos hemos recuperado. Así que... en cuanto a ese tema, yo me atrevería a decir que como país tenemos que trabajar con mayor ímpetu y visibilidad y presiones y exigencias, porque ¿cómo vamos a estar en el siglo XXI, en el tiempo de la tecnología, correcto, y todavía vivimos en un país donde no podemos tener seguridad energética? Sí. Es que caen 3 gotas y ya se va. Sí. Es siempre, dicen que viene una lluvia y ya todo el mundo
tiene miedo por la luz. Sí, y las comunidades, miren, las comunidades de, como le digo yo, los pueblos del centro, son personas Sí, más, horrible. son súper vulnerables, porque Y la ni se ayuda no diga, llega, no llega. la ayuda no llega de forma inmediata, o muchos de ellos se olvidan, ¿verdad? El gobierno, el gobierno se olvida de que esa comunidad está ahí, Sí. sin agua y sin luz. Y el gobierno central está concentrado, lamentablemente, Correcto. en el área metro. Sí, Y es así. sí. Y tú vas, por ejemplo, al centro de la isla y tú ves cosas muy distintas de las que suceden en el área metro Sí. o en algunas de las ciudades principales Sí. como Ponce y Mayagüez, Ujú. en un espacio territorial tan reducido. ¿Cómo está sucediendo eso como país, no? Así que yo creo que también el llamado es a unirnos más, a preocuparnos en lo que pasa. Yo vivo a lo mejor en Caguas, pero preocuparme en lo que pasa en Ahí Bonito, o lo que está sucediendo tal vez en Cabo Rojo, etcétera, ¿no? Seguir Somos un mismo promoviendo país. este pensamiento colectivo, ¿verdad? Este pensamiento de comunidad, que de eso vamos a hablar un poco más adelante, ¿verdad? De cómo hemos visto una respuesta comunitaria en fenómenos como huracanes, como terremotos, pandemia, ¿verdad? Con sus excepciones, porque habían, ¿verdad? Unas órdenes ejecutivas que limitaban el acceso de la ciudadanía, pero sí, vamos a hablar de eso más adelante. Pues muy bien, pues me gustaría que luego de la pausa, cuando regresemos, nos hablaras también de algunos casos importantes Claro. que tú hayas atendido y que quieras compartir para que el público pues conozca cómo puede trabajar con ese tipo de situaciones. Vamos a tratar de proveer herramientas Correcto. y consejos para que entonces el público pues pueda estar listo para esta temporada, que todavía nos queda un ratito. Nos quedan casi 2 meses, ¿verdad? Así que... Así es. Pues entonces vámonos a la pausa en su programa de Iglesia, Estado y Sociedad. Regresamos en breve. Iglesia, Estado y Sociedad. Regresamos a su programa de Iglesia, Estado y Sociedad. Gracias al público que se da cita en este espacio con ustedes. Como de costumbre, el licenciado Fernando José Pacheco Valcourt, disfrutando aquí de un tema muy importante que es el impacto social de la temporada de huracanes. Compartiendo con unas grandes personas, estudiantes de Derecho. Tenemos aquí a Alejandra Bari, tenemos a Yolianis Mercado, alias Yoli, y tenemos a Valeria Acevedo. Denle un Saludos. saludito para los que se incorporan a este segundo segmento. Segundo segmento ya, sí. Bienvenido Sí. y bienvenida. Espero que este segundo segmento sea de gran agrado para todas las personas que nos escuchan. Así es. Bueno, pues empezando por ahí, es que en este break tuvimos una pequeña discusión, entonces... Cierto, muy interesante. Sí. Hicimos como un segundo programa. Sí. Sí, y pues me vino el cuestionamiento porque hoy en día las personas, cuando ya empiezan a avisar que empieza la temporada de huracanes, ya comienza esa ansiedad que antes yo no veía. Antes decían, ay, viene un huracán, y las personas no le importaba, decían, ay, eso se va, eso se va. Claro. Sí, sí. O no, la respuesta no era tan dramática, tal vez. Sí, pero ya habíamos hablado que han pasado otros huracanes por Puerto Rico que han destruido. Y yo quiero saber por qué María ha ocasionado tanta ansiedad, tanto daño emocional a las personas. Mira, María no tiene precedente, ¿verdad? Aunque sí hemos tenido fenómenos que han impactado este archipiélago, ¿verdad? Como yo digo, de una forma desastrosa, pero no tiene precedente. Entonces, fíjate que María también nos trajo un reto mayor y fue el de los medios de comunicación. Nosotros nos quedamos desconectados y Cierto, desconectadas. cierto. Yo recuerdo que no había pasado media hora de los vientos que ya yo me quedé sin internet, me quedé, ¿verdad? Sin celular. No, Nosotros... entonces también, perdón, te interrumpa. No te preocupes. Esto ocasiona que muchos familiares fuera de Puerto Rico, Eso mismo iba a comentar, la correcto. desinformación se los llevó también. Correcto, Muchos correcto. pensaban que Puerto Rico ya no existía, había Correcto. desaparecido del Claro, planeta. porque la prensa también es sensacionalista. Entonces, pues lo que presentaban allá eran las imágenes que, vamos, no es que no fueran reales, pero Sí, pero las peores. eran las peores. Entonces, eso, ¿verdad? Sumó a esa experiencia traumática, ¿verdad? Del huracán. No sé si, ¿verdad? Ustedes recordarán que habían personas, y me incluyo, que tuvimos que irnos a la 52, al paseo para buscar un poco de señal y así comunicarme con mi familia que vive fuera de Puerto ¿Tú sabes Rico. qué hicimos en casa? ¿Qué hicieron? Cuéntanos. En casa había una línea, no voy a decir la compañía, pero había una línea Fija de telefonía. Sí.
y éramos como quien dice el centro de comando De la comando, organización. sí, sí. Y era interesante porque por lo menos se pudieron comunicar mucho con los familiares de Estados Unidos. Correcto. Claro, después la línea como que murió, parece que se saturó el sistema y no funcionó más, pero yo creo que Sí. por lo menos un día o dos fue añadiéndole lo bonito, ¿no? Fue algo bonito de ver cómo uno podía ayudar a tantas personas y tantos vecinos cercanos y lejanos que iban a nuestra casa para Claro, poderse comunicar con claro. sus familiares. Sí, sí, la respuesta comunitaria. Eso es así. La respuesta comunitaria. Así que no sé si contesto tu pregunta a grandes rasgos, ¿verdad? Porque no hay un factor específico de por qué María, ¿verdad? Y siendo María, que espero que sea el último por muchos años más, ha marcado tanto, ¿verdad? Las generaciones y más la generación, ¿verdad? Digamos, las generaciones. Punto, porque a mis abuelos también lo afectó y ya han pasado 8 años. Así que No, yo creo que también la falta de respuesta, ¿no? Del Correcto. gobierno fue una cosa desastrosa del gobierno Sí. estatal y del gobierno federal. sí, ¿no? sí. Me acuerdo Donald Trump Sí. tirándonos papel. Con papel toalla. toalla Sí y que no lo cogió seriamente. No. Esto, pues nada, es una islita allí en el Caribe y Exacto. pasó otro huracán más, no pasa nada. Vamos Exacto. a darle 2 o 3 pesos a esta gente. Y que las agencias federales no respondieron y no responden con la agilidad también que se pronuncian. Todavía nosotros tenemos casas con toldos azules y eso es increíble que en el año número 8 todavía tengamos casas que no han recibido la ayuda económica para poder... Y todavía hay sectores que todavía no tienen agua. Correcto. Y esa devastación también, recordando, pues ocasionó que el sistema de salud Colapsara completamente. Me acuerdo de los hospitales Ujú. militares Sí. fuera de los hospitales, Ujú. los hospitales apenas con las plantas que no daban abasto. Para ese tiempo, mi esposa estaba embarazada y yo me acuerdo, eso fue extremadamente traumático Wow. porque de momento estaba también esta noción y estas informaciones falsas o ciertas de que en los hospitales la gente se estaba muriendo, Ujú, sí. nada más de entrar al hospital, porque como no había aires acondicionados ni la debida Higiene, cuidado, exacto, sanitización, ajá. etcétera, pues que habían bacterias allí proliferando y haciendo de las suyas. O sea, que también el sistema de salud, yo creo que del recuerdo que tenemos, no había colapsado de una Sí, manera tan grave de esa forma. como sucedió para estos tiempos. Pero eso va de la mano con lo que habías mencionado, de la poca respuesta del gobierno. Que somos una isla que cómo es posible que un fenómeno así puede pasar. Pero Claro, estamos expuestos, somos una isla Siempre. tropical, ¿verdad? Y Exacto. claro, ¿Y claro. ¿Cómo es posible que no haya ya un plan puesto? Es que, fíjate, Algo que va a suceder todos los años. Exacto. es que María vino a quitarnos la venda de los ojos, como digo yo. Eso es verdad. No sé si ustedes están de acuerdo. Vino como a destapar tantas realidades Sí, de país y de sí. sistema y también ver de cara la violencia estructural a la cual nosotros Sí. hemos sido sometidos por tantos Eso es años, así. que yo creo que eso también lo hace diferente. Lo hace un antes y un después. Lo hace un antes y un Eso es después. verdad. Yo creo que sacándole algo positivo a esa dinámica, pues la invitación también es a uno mantenerse arraigado a su comunidad. Correcto. Conocer tus vecinos. Mira, yo a veces salgo a lavar el carro y salió el otro, hablamos, el otro, fulano, saludo, ¿cómo está? ¿Todo bien? Un poquito más alejados de que está contigo a nosotros, ¿no? Porque tenemos que tener ese sentido de comunidad. Quienes finalmente nos ayudamos en Quienes todas esas salvan al situaciones pueblo y la somos comunidad. nosotros mismos, los vecinos, que Sí. estamos ahí, la comunidad, dando el todo por el todo. Sí, Sabemos- ellos que van con el machete, Exacto. con, ¿verdad? Y no sé si ustedes se acordarán ¿verdad? De la comparación de la respuesta comunitaria o de país con el huracán María versus el terremoto. Con el terremoto hubo muchísima más respuesta también comunitaria, porque habíamos aprendido ya de María que no necesariamente si yo, ¿verdad? Dono a las agencias, pues va a llegar la ayuda. Pues entonces Claro. el pueblo que dijo, no, espérate, ahora nosotros llevamos la ayuda, ¿verdad? Allí a donde se necesita. Y yo recuerdo ver en la autopista pick-ups y camiones con los suministros ¿verdad? De personas corrientes como nosotros, ¿verdad? Y nosotras llevando la ayuda a los refugios, porque Sí. no le delegaron esa responsabilidad, ¿verdad? A ningún instrumento público. Creamos como una dependencia con la comunidad y una independencia del mismo gobierno. Por decir, ya no estamos dependiendo de ellos para nada. Estamos creando nuestra propia luz con las placas solares, estamos creando nuestra propia agua con las cisternas. Pues entonces, ¿qué nos está proveyendo el gobierno? Claro. Sí. Esa es una pregunta muy importante y es un llamado sobre todo
al gobierno, a las agencias, a que tienen que darnos, estamos exigiéndole constantemente y vamos a seguir exigiéndole que nos den los servicios correspondientes. ¿Pagamos por eso? ¿No es un servicio gratuito? Eso mismo. Pagamos por eso. No es un lujo, ¿sabes? Es un regalo. Es el trabajo para el cual están contratados. Y pagamos la luz más cara. Me gusta verlo de esa manera. Sí. Es así. Es Sí, así. y es lo mínimo, ¿verdad? Que deben hacer su trabajo. Así es. Así que sigamos exigiendo, porque vamos a tener que seguir pagando contribuciones. Correcto. Pero Y la también, luz, que aumentó ahora Sí, cada por mes nos favor, siguen no me la aumentando. poquito, pero nada, esa no es la... no queremos, ¿verdad? Arruinar el segmento con eso. Continuemos. Pero tenemos, es una invitación, ¿no? Es una invitación a claro. abrir los ojos. Me gustaría que nos hablaras un poquito, ¿no? Sobre estrategias y preparación. No sé si nos quieras hablar de algún caso para entonces contextualizar y darle unas herramientas e invitaciones al público para que ellos puedan prepararse y tener unas estrategias constantes y profundas, cuestión de minimizar las ansiedades que nos ocasionan estas temporadas. Pues mira, la pregunta es como compuesta, así que voy a empezar un poco sin entrar en detalle, ¿verdad? Siempre protegiendo la confidencialidad de mis pacientes. Pero sí, Fernando, como hablábamos tú y yo antes del programa, yo he visto face to face, ¿verdad? De cara, como yo tengo una paciente, por ejemplo, en mi atención y ya estábamos listas para culminar el plan de tratamiento, ¿verdad? Sí. Ya se iba a dar de alta, pero ese día, ¿qué ocurrió? Empezaron apagones, ¿verdad? Entonces, el trauma de ella, ¿verdad? Cuando ocurre un apagón. Entonces, ahí es que ella viene a mi atención, estuvimos como 1 año en terapia, y ya cuando estábamos listas para finalizar y cerrar ese ciclo terapéutico, ocurre entonces otra ola de apagones, y ella cuando llega a la oficina, ella llega completamente descompensada. Entonces, todo lo que habíamos, claro, nunca se pierde todo, pero sí hubo un retroceso, y tal fue el retroceso que no se pudo dar de alta ese día. Entonces, pues, hubo, ¿verdad?, que continuar, ¿verdad? Tuvimos que continuar trabajando juntas. Y digo juntas porque el proceso terapéutico va de ambas direcciones. No porque yo sea la terapeuta significa que yo me lo sé todo y que yo soy la que dirijo la intervención, ¿no? ¿Verdad? Yo siempre digo que mis pacientes son los protagonistas y las protagonistas ¿verdad?, de las sesiones y del proceso. Con ejemplos como esos yo les pudiera dar muchísimo. Incluso con personas mayores, ¿verdad? Donde no voy a tener dónde conectar la máquina. Personas que no pueden entonces generar ingresos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se va la luz o si viene... no, pues mira, la tienda cerró, la tienda en el mall cerró, ¿verdad? Porque no, una tienda de ropa no es un artículo de primera necesidad, ¿verdad? Así que esas son las primeras que cierran. Pues yo tengo una joven, ¿verdad? O un joven que me dejó de cobrar, ¿verdad? Y que con eso paga su gasolina para venir a la universidad, ¿verdad? Sus salidas sociales o sus cosas. Así que casos muchísimos. Y cuando yo me reúno, por ejemplo, con la facultad o me reúno con colegas de salud mental, lo vemos y vemos el deterioro cuando se acerca la temporada. Entonces, ¿cómo podemos nosotros un poco... nosotros no podemos borrar lo que pasó. Lo que pasó. Y no podemos, es como yo le digo a los pacientes, ¿verdad? La historia llega hasta aquí, pero entonces tenemos que continuar, claro, ¿verdad? No nos podemos quedar tampoco anclados ni ancladas en el pasado. Así que un poco saber que ya nosotros pasamos por un proceso que fue devastador. Primero, identificar qué fue lo que nos funcionó en ese momento. Dígame, cuéntame. Que me quieren hacer aquí una pregunta y yo rápido quiero contestarla. Cuéntame. Gracias, Valeria, por tomarte el tiempo. Me encantaría saber qué nosotros podemos hacer como preparativos para este fenómeno, que antes, durante, después, para reducir este impacto social. Pues mira... Podemos empezar con antes. Sí, porque primero lo de antes es como yo iba, pues fíjate, Yoli, no vamos muy lejos de la línea que yo tenía, porque identificar qué fue lo que nos funcionó. Porque algo no funcionó, ¿verdad? Claro. Primero estamos aquí,
así que algo no funcionó. Identificar qué aspectos no funcionó, por ejemplo, pues mira, yo tal vez organicé con la calle de mi urbanización que la vecina hacía el café a tal hora, yo no cocino, ¿verdad? Pero pues que yo pues buscaba comida y se las llevaba, o que entonces prestaba mi espacio, ¿verdad? Para cualquier asunto que mi vecino o vecina necesitara. Así que yo creo que esa parte de la comunidad pues es bien importante mantenerla y continuarla, no solamente después del fenómeno, sino de, como decía Fernando ahorita, yo cuando lavo el carro, pues ya yo conozco al vecino, ¿verdad? Y mantenernos en esa parte. No, y algo, le añado a eso, algo que se extraña de los huracanes es que volvemos a hacer comunidad. Se va el huracán y volvemos nos encerramos, volvemos a lo mismo. El individualismo. Importante también identificar en dónde yo vivo, porque si yo sé que vivo en una zona vulnerable, pues entonces debo ya identificar también, valga la redundancia, los refugios, por ejemplo. Yo tengo... No ser tercos. Exacto. Y, ¿verdad? Yo sé que hay un sentido de pertenencia y yo lo entiendo, ¿verdad? Cuando yo he tenido que manejar crisis donde tengo que, ¿verdad? Que me activan porque esta persona no quiere desalojar. Entonces es un poco el validar esa emoción, validar ese sentimiento, pero vamos a poner en perspectiva que esto es material, pero tu vida no se recupera, ¿verdad? Entonces, buscar esos refugios, esos puntos son que unos son... apegos mortales. Correcto, sí. Pero, ¿quién le dice a Juan del pueblo de X del centro que vive ahí hace 50 años que abandone su casa, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Porque ha sido la única casita que Juan tuvo, que la construyó con sus propias manos, como él dice, y pues, ¿cómo lo vamos a sacar de ahí? ¿Verdad? Entonces, pues, es un poco de educar, continuar con la educación, con la prevención, con desalojar alcantarilla, ¿verdad? Ver entonces si es vulnerable el área. Comenté lo de los refugios, crear planes familiares, por ejemplo, para antes, ¿verdad? Mira, si ves que yo no te llamo, que yo no, pues entonces vamos a encontrar un punto de encuentro, ¿verdad? Esa parte de las redes de apoyo es importante conectarlas y hacer un plan. De hecho, nosotros tenemos las páginas, ¿verdad? Oficiales del gobierno tienen para usted diseñar su plan de, por ejemplo, AMSCA, ¿verdad? Por mencionar alguna, tiene la parte, ¿verdad? Para poder diseñar un plan de emergencia según las necesidades de cada familia. Yo en casa compré unos, como le dicen, unos walkie-talkies, pero profesionales. Claro. Que por lo menos de aquí a no sé cuántas cuadras puedo comunicarme tal vez con mis vecinos, etcétera. Y eso está muy bien, Y eso fue porque nos quedamos sin servicio, sin medios de comunicación. Yo recuerdo que yo empecé a escuchar en la estación AM. Y yo, pues, en ese momento yo no escuché. Fueron de las primeras que subieron al aire. Ajá, y ahí es que yo me informaba. Yo no pude comunicarme, como les dije, con mi papá, mis papás que viven afuera por, yo no sé, una semana. Yo tuve que sacar a mi hija del país en la única aerolínea, que no la voy a mencionar, que yo no viajaría nunca, pero esa era la única aerolínea que estaba funcionando. ¿Cuál será? No lo voy a mencionar. Fuera del aire lo menciono, pero no aquí. Pero me resolvió, ¿verdad? Yo pude sacar a mi nena del país y entonces que estuviera con mi papá y yo poder entonces enfocarme en la respuesta de acá, de Puerto Rico. Añadiéndote un poco, también tenemos que estar pendientes una vez que se activa el proceso de estar pendiente al municipio, qué va a hacer. En mi caso, en ese momento yo estaba en Toa Baja. Ellos no estaban drenando, abrieron las represas, no había un modo de que nosotros como ciudadanos supiéramos, porque la corneta que tenían allá no estaba funcionando. Oh, wow. Sí. Y abrieron las represas porque obviamente pues para proteger algo mayor, pero realmente muchas personas fallecieron. Sí. Ahogadas porque ellos ni se dieron cuenta porque esa zona no era inundable. Wow. No solamente es tú saber dónde tú vives, es saber que en cualquier momento esto va a cambiar. Correcto. Que de una zona que no era inundable a sí, una que no era zona previsible, Te entiendo. Estar constantemente pendiente y apoyar también a lo que son la comunidad. Y estar orientando, porque hay muchas personas encamadas que independientemente quisieran salir, pero no tienen familiares, hijos que los puedan transportar. Sí, que entonces ahí tendría que haber una respuesta ¿verdad? del
el gobierno, de cómo entonces trasladamos, como ¿verdad? dice Yoli, de los gobiernos municipales, que son los que Sí. están más cercanos ahí, conocen a los líderes de barrio, Sí. las áreas susceptibles de Correcto. inundación. Yo creo que sería un pecado capital si vuelve a ocurrirnos algo similar, porque se supone que hayamos tomado nota, aprendido de Aprender cada de los situación, errores. claro, y saber que esto va a suceder todos los años. Posiblemente no nos toque otro María, Dios mediante, pero posiblemente sí, pero saber que todos los años Claro. las probabilidades están de que venga un sistema que pueda causar gran detrimento a nuestra infraestructura. Y si el Y no gobierno, subestimarlo. si el gobierno demuestra tener un plan, demostrar que vamos a estar protegidos, maybe esa ansiedad pueda bajar en las personas, en la población, Correcto. especialmente con nuestras personas mayores. Y sí. Sí. Y hablar con honestidad también, ¿verdad? Sí. Hablar de frente. Sí, porque si la al- ciudadanía se siente apoyada por el mismo municipio, hay una Correcto. comunicación, si pasa esto, vamos a hacer esto, venimos este día, todo bien, cortamos palos, nos llevamos basura, pero algo con una mayor organización y que tú sepas que vas a tener una comunicación más directa con el municipio, yo creo que estaríamos más No, tranquilos. y que algo que quiero añadir a eso, Fernando, es que los refugios, por ejemplo, son organizados por la Administración de Vivienda Pública, ¿verdad? Mejor conocido como AVP. Así que, y cada municipio, ¿verdad? Tiene su agencia que se encarga entonces de que los empleados y empleadas de AVP pues sean los que estén en los refugios. Así que por eso es importante, como tú dices, pues mantenernos, y tú, ¿verdad, Yoli, que comentaba ahorita, el mantenernos conectados a qué está haciendo, ¿verdad? Esa acción municipal, digamos, ¿verdad? Que está implementando o que va a implementar. Así es, pues miren, el tiempo se ha ido volando, así que me gustaría ya como última pregunta, si tuvieras que decirnos algo clave, algún mensaje clave para la ciudadanía, Valeria, ¿cuál sería? Mira, Fernando, no podría escoger un solo mensaje, pero yo creo que es la parte, y que hemos reiterado aquí en varias ocasiones, la parte de mantenernos en comunidad, de mantener estas redes, ¿verdad? Promover nuestras redes de apoyo. No somos seres que estamos solos y solas, ¿verdad? Así que es mantenernos informados, no caer en el abismo, o no caer también en la incertidumbre. Y también algo importante es que nuestras personas se informen por medio de fuentes que sean confiables, porque un reto que estamos teniendo en estos nuevos tiempos es que cualquier noticia que sale en X red social ya la tomamos como cierta. Entonces, no necesariamente esa información abona, ¿verdad?, a lo que son ¿verdad?, la ansiedad anticipatoria, el PTSD, ¿verdad?, o a ese estrés normal que nos puede causar. Así que es mantenernos informados, mantenernos preparados y preparadas, ¿verdad? Esto, como hemos dicho aquí, no es algo nuevo, claro que no tenía precedente, pero ya pasó, ya 8 años yo creo que como nos preparamos para las Navidades u otras épocas, correcto. pues empezó la temporada de huracanes, Exacto. vamos a hacer revisar el Exacto. plan, tener la gasolina para la planta, Correcto. o la alacena llena, Correcto. los contactos Limpiar de los teléfono, alrededores, limpiar- destapar tubería, ¿verdad? Yo creo Exacto. que es importante, pero sobre todas las cosas, en todo el año mantenernos en contacto con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, nuestra comunidad, y siempre también reconociendo y validando que somos seres humanos y que está bien tener miedo. Las emociones no son buenas ni malas, ¿verdad? Están ahí para sentirse, para, ¿verdad?, transitar por ellas, pero no estancarnos en ellas, sino, ¿verdad?, la validamos, pero entonces seguimos en movimiento. Así que yo creo que esa es mi invitación a ustedes y, ¿verdad?, y a las personas que nos escuchan, que nos mantengamos en movimiento. Somos personas que hemos demostrado tener mucho carácter para Y estas resiliencia. Eso. Sí, Eso es así. Pues ya es un tema que pique y se extiende. Agradecido por el mensaje, agradecido Claro. por el profesionalismo y por todas esas ideas, invitaciones que nos has traído. Yo creo que la invitación al público, sobre todo, como has mencionado, estar listo. Ujú. Situaciones en la vida enfrentamos todos, Correcto. pero yo creo que el grave error es pretender que no pasa nada. Exacto. ¿No? Utilizar la reacción de que, Sí, mira, la evitación, una la conducta de evitación, evitación. correctamente. Mecanismo de defensa. mecanismo de defensa. Bueno, estoy hablando con una terapeuta. Excelente. Pues muy bien, yo creo que no hay tiempo para más. Al público le agradecemos por darse cita. Le damos gracias a Yoli. Sí, le damos gracias. gracias a Alejandra De verdad. y a Valeria Gracias, por haber Fernando, estado por la aquí. invitación. Si se quieren despedir.
No, muchísimas gracias a todos. Espero que de verdad escuchen lo que está diciendo Valeria, porque eso de las emociones es bien importante para poder ayudar con todo tipo de procesos. Así es. Me encantó tener esta conversación con ustedes. De verdad, aprendí bastante. Qué bueno. Y qué bueno. pues tomarle un poquito de nota acerca de cómo uno poder también manejar las emociones. Claro, y como comunidad universitaria, mantenernos unidos y unidas también. Así es. Pues desde aquí de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, nos despedimos en su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Será hasta la próxima. Se despide el licenciado Fernando José Pacheco Valcourt. Hasta luego. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.